Hola personas, población, humanidad. Aquí Madame Gorgona de nuevo dándoles la bienvenida a este espacio Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. Recordarán que la emisión pasada fue sobre la autonomía y toqué el tema de la independencia también económica, además de la independencia intelectual. De manera que me quedé pensando que bien vale la pena preguntarnos qué es un trabajo. ¿Qué es un trabajo? Y fíjense que esta pregunta me surge no solamente porque tengo alumnos, sino porque tengo un hijo de 7 años al que yo me pregunto cómo es que le voy a enseñar a trabajar, a ser autónomo, cómo lo voy a acompañar, así como busco acompañar a mis alumnos por el camino que él decida para generar su subsistencia. Y entonces, fíjense, les tengo que contar aquí que pues hace ya algunos años, una vez lo vi en su mesita de trabajo dibujando y me acerqué y le dije, hijo, ¿sabes que eso es un trabajo? Y se quedó así como, ¿cómo, mamá? Pues hay adultos que hacen dibujos, por ejemplo, para los libros y les pagan por eso. Y le empecé a describir algunos otros usos del dibujo, de lo que él estaba haciendo en ese momento. Y se quedó así, pensando, Y en alguna otra ocasión, cuando estaba practicando su escritura, le dije, hijo, ¿sabes que eso es un trabajo? ¿Cómo, mamá? Pues has visto que yo escribo en la computadora, él sabe que soy traductora. Bueno, pues trabajo con palabras, trabajo con eso que tú estás practicando y eso que estás aprendiendo en este momento. Y entonces me pagan y con ese dinero compro nuestras cosas, nuestra comida, casa, etc. Entonces venimos en esa dinámica de señalar qué cosas de lo que ya hace o de lo que él observa son trabajos. Y entonces él también luego me pregunta, mamá, tal actividad es un trabajo, tal otra es un trabajo. Él me ve personalmente, por ejemplo, a mí no me gusta dar dinero en la calle. Hay ciertas cosas, ciertas actividades en la vía pública que a mí me parece que no generan un trabajo y no doy, digamos, propina, ¿no? Aquí en México se estila mucho que haya personas que salen a la calle a pedir dinero por actividades que de verdad luego ya ni yo sé explicarle a mi hijo si son trabajos o no, o por qué sí o por qué no. Y no pretendo responder eso aquí, sino plantear, como siempre, una vez más, preguntas. ¿Qué actividades sí son trabajos? Porque a veces de verdad que vamos en el auto, mi hijo en el asiento trasero y yo, y él me pregunta, mamá, ¿esa persona que está pidiendo dinero en la calle está haciendo un trabajo? ¿O por qué tú no le das dinero? Yo digo a veces, no le voy a regalar dinero, pero ¿por qué dices regalar, mamá? ¿Eso es un trabajo? Y de verdad que me deja pensando, ¿qué es un trabajo? ¿Cómo decidimos ganarnos la vida? ¿En qué momento decidimos dedicarnos a tal o cual actividad para ganar dinero y ganarnos la vida? Porque finalmente creo que actualmente llamamos trabajo a lo que nos da el sustento económico. Y aquí vienen muchas reflexiones que hacer, porque ¿cuántos trabajos llevamos a cabo? ¿Cuántas labores llevamos a cabo todos los días por las cuales no recibimos una remuneración económica? Y sin embargo son trabajos porque requieren un esfuerzo. Invertimos tiempo, invertimos nuestra presencia, esfuerzo, alguna habilidad. Simplemente las labores de la casa, acomodar nuestras cosas, sea que tengamos apoyo en casa o no,
Si tenemos a alguien que nos ayuda, le pagamos. Pero si hacemos nosotros esas actividades, no nos pagamos. Y entonces deja de ser un trabajo. ¿Cuándo sí es un trabajo y cuándo no? ¿Qué trabajos, qué actividades, digamos, para separarnos un poco de la palabra trabajo, que es lo que queremos, que es a la que queremos aproximarnos? ¿Qué labores nos generan dinero? Esas labores son, pregunto yo, a las que les damos prioridad por el dinero, porque son las que nos permiten resolver la vida cotidiana, y entonces dejamos de lado las actividades que no nos dejan dinero. ¿A costa de qué? De dejar de hacer cosas que nos gustan más, quizá. Y bueno, recuerden que la integración creativa busca indagar, explorar en las cosas que nos gusta hacer. Entonces aquí se presenta la pregunta de cómo elegí las actividades que me dan dinero, que me permiten generar dinero, o las que me gustan. Tienen que estar separadas las dos cosas. Es inherente esa separación. Y bueno, aquí las artes generan pues mucha controversia socialmente. Es muy sabido que a muchas personas que deciden en algún momento de la vida, quizá de la juventud, que quieren estudiar un arte, les digan en sus familias: no, te vas a morir de hambre. Y entonces se les sugiere que estudien otra cosa que sí les deje dinero, pero que no les va a hacer igual de felices. Y conocemos ese camino de esas personas que estudian una cosa que no les gustaba, incluso aunque no sean artes. Vamos a pensar de manera más general. Recuerden que la integración creativa considera un enfoque muy amplio, no solamente de artes, pero bueno, en este tema sí las artes son un punto ahí importante. Y bueno, son mi enfoque principal. ¿Qué pasa cuando alguien no estudia lo que más anhela? Pues que se va acumulando una incomodidad que se llama frustración, que tarde o temprano tenemos que compensar. Yo les voy a contar personalmente mi acercamiento principal, inicial, temporalmente, dentro de mis profesiones, fue a la danza de niña, después a la música, y efectivamente, cuando llegué a una edad en la que ya tenía que empezar a generar sustento, me acerqué a la literatura y por medio de la literatura empecé a adentrarme en el ámbito de la traducción, que también les he contado, que es otra de mis profesiones. Pues viene a colación contarles de manera personal que efectivamente para mí ha sido una escisión, una separación. Esta actividad de ser traductora jurídica, especializada en documentos legales, que no tiene nada que ver con mi parte artística. Pero bueno, sí me ha dado sustento, ha sido mi modus vivendi y sin duda se fundamenta en mi profesión literaria. Sin embargo, pues sí, una vez que encontré la forma de tener estabilidad con esa actividad, dije, esto no es lo que más me complace emocionalmente. No me desagrada, aclaro. Ya a estas alturas de mi vida entendí que no me desagrada, por eso también me dedico a generar dinero con esa actividad.
Sin embargo, emocionalmente no es lo que me apasiona. Yo veo personas a quienes la traducción jurídica de verdad les mueve todo lo que a mí me mueven las artes. De manera que yo a mis estudiantes y a quien guste acercarse, pues procuro acompañarles por este camino de encontrar la unión entre lo que sí me gusta hacer y lo que también me puede generar dinero. Ahora, bueno, en mi experiencia personal, lo que sucedió fue que, digamos, cronológicamente resolví una cosa primero, la generación del dinero, y luego regresé a mis actividades artísticas, de modo que en los últimos 20 años he ido, venido y bueno, tenido que resolver todo tarde o temprano a lo largo de estos 20 años. Recordarán la emisión sobre la horizontalidad y la verticalidad. Precisamente con base en esa experiencia es que hablo de esto, de avanzar en todos los proyectos que se van requiriendo en la vida real, yo digo, de todas las personas. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros proyectos personales que nos llenan, avancen al mismo tiempo que los proyectos prácticos de realidad material, económica, que también nos van a dar autonomía? Por un lado tenemos la autonomía emocional, intelectual, por el otro también la material. Y creo que socialmente hay un estigma en torno a esto, que incluso a quienes llegamos a las artes no nos ayuda. De pronto hay quienes hemos llegado a nuestras profesiones artísticas sin tener muy claro cómo es que vamos a sobrevivir, cómo es que vamos a generar dinero con nuestro arte, con nuestra danza, nuestra música, hablando de mis profesiones artísticas, con la literatura. ¿Cómo? Pues claro, por supuesto que el público en general tiene incluso menos idea y tiene reticencia a que los hijos se dediquen a estas actividades, pues por ignorancia, por falta de exploración, porque finalmente cada quien debe encontrar su camino, sus combinaciones y su forma de encontrar el sustento y también desarrollarse personalmente. ¿Qué es un trabajo? Yo pienso idealmente que un trabajo es una actividad que me gusta mucho hacer, que por lo tanto hago bien, me cueste trabajo o no, me haya sido difícil desarrollar una técnica o no, quizás sí me costó mucho trabajo, pero como me gusta mucho, lo hago bien después de mucho esfuerzo. O quizá no, quizá tenía la habilidad. Creo que eso no importa, sino la intención, las ganas de hacer las cosas, hasta hacerlas bien, y que eso me permita también generar sustento económico para sustentar nuestra autonomía. Porque bueno, comentaba la emisión pasada, pues sí, está la autonomía de lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero también en la vida práctica y cotidiana pues necesitamos independencia de recursos materiales para no estar en un espacio ajeno, para no depender de otras personas y poder sostener nuestras posturas y defenderlas en todo momento. A mí me parece muy importante este proceso, que no se da de un día para otro de ninguna manera. No se trata de tomar un cursito de orientación vocacional, es un trabajo cotidiano que, insisto, el entrenamiento en las artes nos puede permitir. Porque decía yo la sesión pasada,
el involucramiento de nuestras emociones, el estar en contacto con lo que nos gusta hacer, nos puede permitir identificar estas habilidades. Y no solo en las artes. Recuerden que no solo se trata de que se vayan a dedicar a ustedes a algún arte profesionalmente. Pero creo que todas las personas pueden percibir que las artes implican sí un contacto con nuestras emociones bastante más directo que por medio de otras actividades que no son artísticas o creativas. Y entonces se abren canales de contacto con nuestra propia persona, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, nuestras sensaciones. Recuerden también sensaciones físicas, emociones, pensamientos. De modo que les invito a que se acerquen. Podemos programar una sesión de diagnóstico por medio de una prueba proyectiva de la personalidad denominada informe grafológico. Podemos ir haciendo un diagnóstico de sus habilidades, de sus intereses, y podemos complementar con las sesiones de integración creativa para guiar, para acompañar en este proceso de descubrir qué queremos nosotros como trabajo. ¿Cómo le hacemos para inventarnos la vida? ¿Cómo nos vamos a inventar nuestro trabajo? Un día mi hijo me dijo, mamá, es que tú te inventas tus trabajos. Pues algunos sí recordarán que en la Facultad de Música imparto la materia de Interdisciplinary Ensembles, que literalmente inventé. Tuve la gran fortuna de tener ese espacio para inventarla y para impartirla. Y si bien yo no inventé las clases de flauta, ni la traducción, ni otras actividades que llevo a cabo para ganar dinero, sí invento cotidianamente mi forma de ejercer mis trabajos. Entonces, pues de eso se trata la integración creativa. Por eso es creativa. Crear no solamente se trata de hacer obras de arte, sino de resolver cosas también prácticas. Claro, en la integración creativa el enfoque es eminentemente artístico, porque esa es mi formación personal y ese es mi invento. Por ahí, por ese camino yo me voy, por ese camino yo guío a mis estudiantes. Sin embargo, bueno, cada quien tiene sus recursos, tiene su cajita con sus juguetes. ¿Y ahora qué va a hacer con sus juguetes? Bueno, pues yo les invito a que programemos sesiones de integración creativa para acompañarles en esto. Insisto, este es un proceso por el que yo misma personalmente he pasado, por eso hablo desde mi experiencia. Y bueno, como todas las emisiones, no afirmo nada categóricamente, sino que me gusta plantear preguntas. La integración creativa se trata de preguntarse, hacer preguntas, porque todo el movimiento comienza con las preguntas. ¿Qué es un trabajo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál sería mi trabajo ideal? Quizá no es solamente uno, quizás son varios. En lo personal, pues yo tengo varios. Cada día invento más. ¿Qué es un trabajo? En mi opinión personal, una posible aproximación es esto: una actividad que me gusta hacer, que hago bien gracias a que adquirí una técnica y que además de que disfruto llevar a cabo esa actividad, puedo conseguir sustento económico para tener una estructura física también, como el librero. Recuerden, el librero es el símbolo de la estructura física. De manera que la técnica que adquirí me estructure emocional y mentalmente, y también el sustento económico me ayude a estructurarme en lo material y práctico. ¿Cuál es su trabajo ideal? ¿Qué creen ustedes que es un trabajo? Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta emisión. Yo soy Madame Gorgona
Esto fue una emisión más de Integración Creativa. Hasta la próxima. Personas, población, humanidad.